Mi abuelo empezó, de hecho, casi de niño. Tenía 6 años y él ya trabajaba como aprendiz de zapatero en un taller, que entonces era un taller grande, importante en Elda, y así estuvo pues hasta que tuvo 14 años, trabajando como aprendiz de zapatero en una época pues muy difícil, porque era la época de la guerra civil, de la posguerra, recién, toda la posguerra española, y bueno, pues en esa época pues España era un país muy pobre, todavía no estaba industrializado, y él desde esa edad, desde esa corta y temprana edad, pues empezó a aprender muy bien el oficio. Estas son las herramientas auténticas con las que trabajaba mi abuelo en los años 20. Que han cambiado mucho, ¿Ves? supongo. El martillo, las herramientas realmente no, las herramientas siguen siendo las mismas. Lo que ocurre es que ahora hay muchas máquinas que hacen estas funciones. Esta parte, por ejemplo, de cerrar de ceñir estos cantos del zapato, por ejemplo, a la horma, todavía en el zapato de mucha calidad se sigue haciendo a mano. Somos un país número 1 productor de calzado de calidad en el mundo, y ahí es donde se nota pues esa parte artesana que todavía es importante. Yo era una niña que no jugaba, estaba siempre dibujando, pintando, pintaba muchas cosas, todo lo que tenía me pasaba por la imaginación, me sentaba y lo pintaba. Y luego durante muchos años pues he seguido con esa afición, y a partir de siendo ya muy joven pues empecé a coleccionar arte. Como está tu casa llena de arte, sí. De obras tuyas. Sí, hay mucho más que no está aquí, todo no cabe. ¿Y muchas son obras tuyas o son compradas? No, estas son obras de artistas compradas. Luego aparte yo soy aficionada y también pinto. Yo estudié psicología porque siempre me interesó mucho el pensamiento humano. He sido muy lectora desde niña, he tenido mucha afición a la lectura, a la pintura, al arte. En realidad esas son mis verdaderas pasiones. Y bueno, quizá por ahí, por esa afición a la literatura y al arte, entré en la empresa familiar. Pero siempre me interesó mucho el por qué se mueven las personas, por qué actúan, cómo funciona el pensamiento. ¿Y eso te ha servido ahora para tu trabajo? Me ha servido primero porque es muy satisfactorio estudiar algo que te gusta y investigar y entender cosas que quizás si no son más difíciles. Me ha servido mucho para entender los cambios socioculturales, para entender las tendencias, para intuir, ¿no?, por dónde pueden ir en el futuro los cambios en la moda, en la sociedad, y sobre todo también para entender mejor a la gente con la que te relacionas. Somos como esas radios, los diseñadores, captamos esas ondas y lo transmitimos, en este caso no en palabras sino en diseños. Lo que me inspira viene mucho del mundo literario, viene de los libros, viene de las historias, viene del cine, de las historias pero sobre todo de la historia y de las historias que la gente cuenta a través de la literatura. Y a mí un libro es capaz de inspirarme 1 y 20 colecciones a lo mejor. Las sandalias vienen realmente de civilizaciones muy antiguas, y a mí me encantan las sandalias. Siempre las conocemos por los romanos, pero vienen de antes, ¿no? Sí, vienen de los sumerios y los acadios, de la mítica Babilonia, luego los egipcios, o sea, realmente de civilizaciones muy antiguas. El propio pie que unía la funcionalidad de la necesidad del calzado con que fuera acorde a los tiempos, y sobre todo lo que más refleja era el estilo de vida. Cuando empiezas a pensar en los materiales, en los colores, en las texturas, también es una parte muy bonita y forma parte de ese primer proceso, porque tú te imaginas algo, pero también de alguna manera. El otro momento sublime es cuando sacan el zapato de horma, se recorta el forro y tú lo vas a probar en el pie. En el momento en el que se mete en el pie y ves ese resultado, ¿no?, de cómo queda, también es un proceso muy satisfactorio. Yo lo comparo mucho con el nacimiento y la vida. Por ejemplo, tú que has tenido 3 niños, pues el momento en el que te dicen que estás embarazada y empiezas a pensar cómo será ese bebé. Siempre he estado muy preocupada por la parte social y solidaria. Talleres de mujeres que trabajan, que están en riesgo de exclusión y con las que se pueden realizar proyectos que son muy gratificantes y estimulantes para ella, y de alguna forma también ejemplares para llevarlo al mundo de la industria. ¿Cuál es el país que más compra tus zapatos? En Europa, los países vecinos, sobre todo Francia, porque son grandes consumidores de calzado español. Han gustado mucho mis diseños en Oriente.
quizá, pues no sé, toda la parte de la filosofía oriental, el valorar mucho. De hecho, el logotipo de la marca, si te fijas, el de Sara Navarro, Sí. es como un dragón, parece algo un poco chino, Sí. oriental. El dragón con cola de sirena es como una figura mitológica. Los colores, el dorado y el cereza, representan mucho mi país. Para mí estos colores representan mucho España, pero también tienen mucho que ver con Oriente. Y bueno, de alguna manera son mercados también que valoran muchísimo la artesanía española. Toda la industria desarrollada, artesana, refinada de zapato de alta calidad, el origen viene porque hemos sido también productores de alpargatas. De alguna forma, España es un país también productor de esto, que viene de nuestros trajes populares. Todo lo que tú pones cerca de la piel se absorbe rápidamente y pasa al torrente sanguíneo. El único secreto en este tipo de calzado es que los materiales sean ecológicos y biodegradables. A mí me ha quedado una frase que te oí una vez de si planto un zapato, se planta un zapato de Sara Navarro, crece un árbol. De cuña sí. De cuña. Tiene que ser de cuña. De cuña de esparto. De cuña de esparto, sí. Porque todos los componentes que tiene ese calzado son naturales, son ecológicos. La colección Daina se llama, está inspirada en la filosofía oriental. En China, de hecho, esto es un brocado que es muy español, no es que sea oriental, pero sí que te lleva un poco también a los trajes típicos, ¿no?, de la cultura. Y aunque en realidad es muy de nuestra región valenciana, de los trajes nuestros, y está inspirada en todo lo que son los contenidos y la simbología oriental, que es muy poderosa. Va a haber mucha tendencia este invierno a llevar metalizados dorados y plateados. Charol siempre hay en mis colecciones. El efecto como de mojado, el charol siempre hay en mis colecciones porque nosotros tenemos un mercado muy importante en Francia, en nuestro país vecino, y en Francia llueve, en Europa, claro, en los otros países llueve más que aquí en España. Entonces los charoles para mí son ideales en invierno porque aunque se moje un poco el zapato luego se seca y es perfecto. Esta línea es una línea más sofisticada, aquí son zapatos de fiesta, fíjate este tiene 265 pedrerías de Swarovski. Esa es la línea más season, más de temporada, más de calle de la colección más sofisticada. En la línea Sara Navarro trabajamos mucho con iconos. Es uno de los primeros diseños que hice cuando empecé en mi carrera como diseñadora, a partir de los estudios que realicé en Italia. Y este zapato, en sus diferentes versiones, más tacón, menos tacón, plateado, de un color, de otro, ha estado presente en casi todas mis colecciones a lo largo de los años. Para el calzado de novia, es muy bonito, a mí me encanta cuando el tiempo lo permite usar sandalias. Yo, por ejemplo, me casé con unas sandalias. ¿Con medias o sin medias? Con medias, siempre con medias transparentes, sin puntera. Yo utilizo incluso las cuñas y las alpargatas siempre con medias. Con medias de rejilla natural, que afinan muchísimo la pierna y la matizan. Si no están acostumbradas a llevar mucho tacón, nunca se lo pongan ese día. Si están acostumbradas a llevar mucho tacón, que se lo pongan, porque van a poder caminar. Claro. Lo importante es que el efecto no sea antinatural. Los tacones altos no se deben utilizar nunca en el día a día. En el día a día hay que buscar por encima de todo la comodidad. Tacones anchos, tacones no muy altos, bajos. Estos zapatos se deben de utilizar para ocasiones, sobre todo en las que puedas estar de pie o sentado, pero caminar poco. Estéticamente son muy bonitos y a las mujeres nos dan mucho poder. No hay que pensar que porque te pongas una pulsera brochada en el tobillo, esto es algo que dice todo el mundo. Una leyenda urbana, es una leyenda. Hace la pierna más gordita. Y hace la pierna y te acorta la pierna. Sí. Eso no es cierto. ¿No? Lo único que acorta la pierna es, por ejemplo, un botín que termina en el tobillo. Un salón probablemente es lo que más estiliza, para cualquier tipo de pierna o de pie. Soy muy maniática, porque cuando me pongo a realizar diseños o a preparar una colección tengo que tenerlo todo. Pieles, el pegamento, los materiales, el pegamento, el celo, todo, clips, todo. Las suelas. Por ejemplo, esto claro, son las diferentes opciones para poder hacer suelas. Uno de los motivos ecológicos por los que estos zapatos son más cómodos es porque el interior sea siempre corcho.
Claro, el corcho es algo natural. Claro. El piso, por ejemplo, esto es caucho, no es goma. Ajá. No es goma, la goma es un sintético, esto es caucho, esto viene del árbol. Por eso digo que cuando te canses de ellos y se te hagan viejos, cavas en el jardín, Los plantas. plantas el alpargata y con un poco de paciencia y un poco de tiempo poco de agua. puede salir una flor, puede salir un árbol. A veces tardo más en preparar todos los materiales. Ajá. Para empezar a diseñar o a trabajar que en el diseño en sí mismo, que luego voy rapidísima. Luego viene la inspiración. La inspiración es el origen de todo. Y luego las suelas. Empiezas desde lo que está más cerca del suelo hasta lo que está al final, más alto. La inspiración es la historia que tú quieres contar. Ajá. En mi caso, no sé, supongo que habrá diferentes maneras de trabajar. Hay quien se sienta y hace muchos dibujos de zapatos también. Pero en mi caso es la inspiración y la historia. Y Sara, tú has vestido también a Royals y muchas famosas. Sí, porque bueno, pues nuestra reina, que además apoya muchísimo el diseño español, y esto se lo agradecemos enormemente a todos los diseñadores, y yo particularmente muchísimo, porque pues bueno, pues el potenciar nuestro país es fundamental. Ya llevaba zapatos míos antes incluso de ser reina. Ella se preocupa mucho de los zapatos, va muy bien calzada. Presentadoras de televisión, José Toledo, Paula Echevarría, Ani Gartiburu, pues las princesas de Bulgaria, por ejemplo, muchas famosas actrices de teatro. También he hecho zapatos para varias películas de Almodóvar. A mí me encantaría que llevara mis zapatos Gwyneth Paltrow, porque me resulta tremendamente simpática. Además, le gusta mucho la moda española, ¿no? Le encanta España, habla muy bien español, siempre defiende mucho todo lo español. Yo he vendido mucho en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Hollywood, porque siempre ha habido tiendas que han tenido zapatos míos. He estado muchísimo tiempo allí durante las vacaciones de verano. Y bueno, me encantaría ella, pues porque me parece una persona que los entendería muy bien, ¿no? Entendería lo que yo digo siempre que tienen mis zapatos, que es como alma, como que pueden contar una historia. ¿Cuál es la situación de la mujer empresaria hoy en día? Pues la situación de la mujer es que todo el momento que hemos pasado de crisis desde el año 2009 nos ha perjudicado, nos ha desfavorecido en el sentido de que también los reajustes de las empresas han ido un poquito también en detrimento del papel de la mujer y de su labor. Quiero decir que a la hora de prescindir, de reducir plantillas y tal, se ha prescindido más de mujeres que de hombres. Luego también nos falta cultura de emprendimiento, en el sentido de que yo estoy muy a favor de que el emprendimiento se enseñe en los colegios, donde no se haga distinción entre niños y niñas. Nos tienen que educar más en fortalecer nuestro ego para que tengamos la confianza y la seguridad y la fuerza de que nosotras podemos. No es tanto la confianza como el cómo compagino montar mi empresa, que eso te lleva muchísimo tiempo, con tener una familia. De hecho, en algunos casos, muchas mujeres se plantean la incompatibilidad y la sociedad no debería de consentir que eso ocurriera. Mi opinión es que ninguna sociedad ni ningún momento cultural de ningún país en el mundo se puede permitir el lujo de perder el 50% del talento. Hay dos partes fundamentales. Una es la educación en los colegios, en el emprendimiento, y otra es la educación en las familias. Para fomentar que no solamente son los hombres los que tienen que luchar por un trabajo que les permita mantener un hogar. Ahora mismo no, esto ya es algo de otra generación. El hogar lo mantiene quien tiene la capacidad de generar recursos, y en este caso tanto hombres como mujeres. ¿Qué trabajos están ahora en auge? Pues yo creo que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la comunicación, es una parte importante. Creo que también puede haber una línea interesante en todo lo que es el tema social, solidario, de ayuda social, de solidaridad.
todo el tema de ayuda también en la parte psicológica, en el apoyo psicológico de las personas. Yo creo que ni todo el mundo tiene que ser emprendedor, ni todo el mundo abogado, ni todo el mundo, cada uno tiene que ser aquello para lo que realmente su personalidad y sus características le ayudan más a conseguir el éxito. El ser humano es intuitivo por naturaleza y nace para poder hacer muchas cosas, a veces hasta sin necesidad de que nadie se las enseñe, por pura intuición. Esa parte intuitiva en la educación occidental está más castrada, porque te enseñan a que tú creas solamente en lo que es demostrable y en lo que es demostrable empíricamente, o en lo que te enseñan los libros, o en lo que dicen personas mayores que tú que saben más que tú. Sin embargo, en Oriente la educación apoya más la parte intuitiva del individuo. Tú piensa, ¿y tú cómo lo harías? A los niños no criticarles nunca lo que hacen, no decir que está fuera de lugar o fuera de tono, que no haga que cualquier idea, aunque parezca loca, les haga sentirse fuera de la normalidad, ¿no? Porque luego eso produce un bloqueo. He leído hace poco una frase de Steve Jobs con la que estoy totalmente de acuerdo. No hay que decir a las nuevas generaciones cómo tienen que hacer las cosas, que nos digan ellos cómo las tenemos que hacer nosotros. Me parece brillante, como él era en todo, claro.